buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Desde algunas semanas hemos venido hablando acerca de la importancia de que nosotros tenemos que conocer a Dios. En otras palabras, tenemos que disfrutar de la vida eterna. Y habíamos dicho que disfrutar de la vida eterna no es cuando estemos allá en el cielo, sino que se empieza a disfrutar aquí en la tierra. ¿Y cómo empiezo a disfrutar aquí en la tierra? Es conociendo cada vez más y más a Dios. Lo conozco a través de su palabra, lo conozco a través de cuáles son sus atributos. Hemos ido hablando durante algunas semanas que tenemos un Dios que es omnipotente, que es todopoderoso, que es un Dios soberano, que no hay nada imposible para Él, que además es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Lo que Él dijo lo va a hacer. Todas sus promesas Él las va a cumplir. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, mientras vamos conociendo más y más a Dios, de querer conocerlo más y más y más. Nunca nos vamos a cansar o vamos a terminar conociendo a Dios en todo su esplendor o en toda su gloria, pero debe de motivarnos a querer seguir conociéndolo cada vez más y más. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y cuando vemos que una palabra se repite en la palabra de Dios, es con el propósito de enfatizarla. Una de las palabras que se enfatiza en las Escrituras para poder describir a Dios es la palabra santo. Porque cuando se habla de Dios, se dice que Dios es santo, santo, santo. Y este es el atributo que hoy día vamos a meditar acerca de nuestro amado Dios, que es la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6, y vamos a ir a Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, y vamos a ver juntos que nuestro Dios, es santo, santo, santo. Es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Dios es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, de los versículos del 1 al 5. Vamos a ponernos de pie para poder leer juntos la palabra del Señor, que nos dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Tú eres santo, 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 Señor. Y queremos, Señor, seguir conociéndote, y háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder captar de una mejor manera este atributo que es tuyo, Señor, de que tú eres santo, de que es tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar aquella santidad y poder terminar diciendo, Señor, como Isaías: ¡ay de mí!, al estar presente delante de un Dios que es santo, 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 y que solamente podemos estar en tu presencia por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti, porque tú nos escuchas, porque tú respondes a nuestras oraciones, y porque podemos estar seguros, Señor, de que tú harás conforme a lo que tú has establecido hacer por medio de tu palabra. Ministra en nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos.
Y permíteme describirte un poco el contexto en el cual Isaías nos da esta profecía o esta visión que él ha tenido. Isaías ha tenido una visión en la presencia del Señor. Él es uno de los profetas mayores que fueron antes de la deportación del pueblo judío allá a Babilonia. A la vez, cuando tú lees el libro de Isaías, nos vamos a topar que es uno de los libros que contiene bastantes referencias en cuanto al Mesías que iba a venir. Isaías nos dice que él tuvo esta visión en el año en que murió el rey Usías. Este rey murió en el año 740 a.C. Usías fue rey de Judá desde los 16 años. Y reinó durante 52 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor hasta casi el final de sus vidas. Fue un hombre que buscaba del Señor y mientras él buscaba de Dios, Dios lo había prosperado. Él llegó a ser un rey muy fuerte, recibió de parte de Dios muchísima bendición. Pero también cuando él llegó a ser fuerte, cuando obtuvo bastante poder, su corazón se llenó de orgullo y pecó contra Dios, creyendo que él mismo era el más grande de todo. Y como él era el rey, él pensó que tenía todo el derecho de hacer cualquier cosa que él quisiera. Él estaba cegado en su orgullo y cegado en ese orgullo, él quiso ofrecer, quemar incienso a Dios sobre el altar del incienso, tarea que solamente le correspondía a los sacerdotes. Él dijo: yo soy el rey, puedo hacer lo que quiero. Si quiero puedo tomar el rol de un sacerdote, no va a pasar absolutamente nada. Los sacerdotes a cargo de Azarías se le opusieron, le dijeron que él no tenía tal derecho, pero él se negó a escucharlos. Él quiso hacer lo que él quería hacer porque estaba cegado totalmente en su orgullo. Y fue así que Dios lo castigó con una lepra hasta el día de su muerte en el año 758 antes de Cristo. ¿Por qué Dios castigó a este rey con lepra? La respuesta es sencilla: porque Dios es santo. Dios aborrece el pecado y está separado de toda maldad. En ese año en que ha muerto el rey Usías, Isaías va a ver esta visión gloriosa, donde ve, dice, al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías ha tenido una visión, está viendo una teofanía, una manifestación visible de Dios. Él vio al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad en toda su gloria. Y tal vez tú me digas, ¿dónde se encuentra? Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 12, de los versículos del 38 al 41. Nos dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Isaías está hablando acerca del Señor Jesús. Que el Señor Jesús está sentado en su trono alto y sublime. Isaías no nos describe cómo era el Señor o la forma que tenía, porque era tan imponente la visión que estaba teniendo que los bordes del vestido de Dios llenaban todo el templo. Era tan desbordante la gloria del Señor que el mismo Isaías en el versículo 2 nos dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos serafines son ángeles de pie ante Dios en espera de sus órdenes. Estos están dispuestos a cumplir sus mandamientos a toda prisa,
como todo hijo de Dios debe de hacer. Debe de obedecer los mandamientos de Dios sin tardar, sin preguntar, o como dirían en el ejército, sin dudas ni murmuraciones. Y aunque tenían 6 alas, estos serafines volaban con 2, se cubrían el rostro con 2 alas y con las otras 2 se cubrían sus pies. Estos serafines no podían tolerar la gloria del Hijo de Dios. Por ello ellos tenían que cubrir sus rostros por el increíble resplandor de la gloria que en ese momento Dios estaba manifestando. Era tal la santidad de Dios que estos serafines, como indignos, no podían mirar al Santo de Dios. Por eso tenían que cubrir sus rostros, y no solamente sus rostros, sino también sus pies, como símbolo de reverencia ante la majestuosidad de nuestro Dios. Y con las otras 2 volaban y estaban al servicio de Dios. Amados hermanos, solo hay un atributo de Dios que se declara alrededor del trono día y noche, que se eleva en un grado superlativo, que va de una manera creciente, y esta es la santidad de Dios. Por eso el versículo 3 nos dice: y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Los ángeles están clamando: Santo, Santo, Santo. Lo que ellos están haciendo es declarar la santidad de Dios en un grado superlativo, y por eso lo declaran 3 veces para mostrarnos que Dios es santo, que es más santo que cualquiera de sus obras y cualquiera de sus criaturas. Pero más que eso, Él es el más santo de todos los seres, que Él es elevado al más alto nivel de santidad. En otras palabras, Él mismo es perfectamente santo. Hermanos, este es el único atributo de Dios que es enfatizado de esta manera. Aunque Dios es amor, los ángeles no están clamando día y noche: Dios es amor, amor, amor. Ni ninguno de sus otros atributos. No están diciendo: Dios es verdad, verdad, verdad. No están diciendo: Dios es justo, justo, justo. Sino que el atributo que ellos están clamando día y noche es: Santo, Santo, Santo es Dios. Y ante la declaración de estos ángeles, dice el versículo 4: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y se llenó la casa de humo. Los ángeles daban voces diciendo que el Señor, que Jehová de los ejércitos, es 3 veces santos, y de esta manera los encajes de las puertas del templo se estremecieron al clamor de los ángeles. Y tan pronto Isaías está contemplando esta visión tan majestuosa, donde ha escuchado la voz de los ángeles diciendo: Santo, Santo, Santo es Dios, viendo la gloria de Dios ante esta tremenda manifestación de santidad, Isaías dice que vio al Señor y se sintió morir, y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al ver la santidad de Dios y conociendo que era un pecador, pensó que él iba a morir en ese mismo momento. Y hermanos, y esto es verdaderamente importante para nosotros, porque nos da una enseñanza impresionante. Cuando una persona ve realmente a Dios, contempla a Dios, no con ojos de nuestras caras que podamos verlo cara a cara en este tiempo, sino a través del espejo de las Escrituras, es inevitable que no podamos ver nuestro pecado.
que no podamos reconocer que somos indignos delante de estar delante de la presencia de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Toda soberbia es destruida, y en un sentido de que Dios es lo más grande que existe, y nada puede estar delante de Dios y no caer de rodillas y declarar que Él es santo, santo, santo. Porque cuando uno está delante de la presencia del Señor, uno no puede salir igual. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, tenemos que salir distintos. Porque es la santidad del Señor. Salimos cambiados. Isaías va a salir cambiado. Va a salir como un hombre humilde, dependiendo de Dios. Un vaso dispuesto a ser usado por el Señor, como ocurrió con Isaías. La misión del profeta Isaías ha sido muy grande, porque el llamado que el Señor le da al profeta Isaías en ese mismo capítulo 6 es que le dice: Isaías, tú vas a ir y le vas a predicar a este pueblo, pero este pueblo no te va a escuchar. Isaías, tú le vas a predicar acerca del Mesías, tú le vas a predicar acerca de sus pecados, pero ellos no se van a arrepentir, ellos no van a querer cambiar, ellos no van a querer escuchar, ellos no van a querer venir a mí. Isaías, a esa misión te mando. Pero para que Isaías pudiera cumplir con este mandato del Señor, Isaías necesitaba tener un encuentro personal con Dios, necesitaba contemplar la santidad del Señor. Él necesitaba ver a Dios, porque iba a haber desánimo, porque iba a haber momentos en los cuales Isaías podría haberse cansado y poder haber dicho: predico, 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 pero nadie se convierte. ¿Para qué he sido enviado entonces? Pero Dios le dio aquella misión, la cual Isaías terminó cumpliendo. Y esto fue porque él pudo contemplar la santidad de Dios. Mientras más, hermanos, mientras más conozcamos a Dios, más nos daremos cuenta de lo pecadores que somos. Mientras más intimemos con Dios, nos daremos cuenta que estamos delante de la presencia de un Dios santo, 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 que si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, hace tiempo hubiéramos estado fulminados, hace tiempo hubiéramos estado acabados. Dios es santo, Dios es un espíritu infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable en su santidad. Y tal vez tú me preguntes y digas: pero un momento, ¿y qué es la santidad de Dios? Y eso es lo que también vamos a responder. ¿Qué es la santidad de Dios? Este atributo divino tiene en la Biblia una relevancia especial. ¿Por qué? Porque se le llama santo a Dios más veces que todopoderoso. Y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra, porque esta excelencia es la gloria de todas ellas. La santidad de Dios es la gloria de lo que podemos comprender de Dios. Si Dios es todopoderoso, es porque su santidad la termina glorificando, es la que le embellece. Así como el poder de Dios es el vigor de sus otras perfecciones, la santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin la santidad todo sería desagradable, todo sería manchado, todo perdería la honra que es de Dios. Pero con la santidad termina embelleciendo a Dios en todos sus atributos. Hermanos, esto no significa que la santidad sea el atributo más importante de Dios, porque todos tienen la misma importancia y todos están al mismo nivel, sino que la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el Creador y la criatura. La palabra santo, hermanos, en hebreo es la palabra kadosh, cuyo significado es cortar o separar, que denota una distinción, una separación. Es por esta base etimológica, hermanos, que podemos entender que la santidad divina implica estar separado o apartado de algo.
en el caso de Dios, Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Delante de Dios no habita el pecado. Delante de Dios no hay imperfección. Delante de Dios no hay maldad. No hay nada malo delante de su presencia. O en palabras como dijo Moisés en Éxodo capítulo 15, el versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? En última instancia, Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Dios no está a la par con nadie. La gente, hermanos, algunos piensan o dicen que creen conocer a Dios, pero si esa fe no descansa en la palabra de Dios, en su autoevaluación de estas personas, jamás conocerán correctamente a Dios, porque Dios es santo. Él es distinto a todo lo que existe. Este atributo o esta perfección de su ser enfatiza la trascendencia de Él. Él es exaltado sobre todo lo que existe en infinita majestad. Él es separado de todas sus criaturas. Lo impresionante de la visión que tiene Isaías es el hecho de lo que hacen los ángeles. Los ángeles son seres sin pecado. Ellos no han pecado, no hay maldad en ellos, pero aún así nos dice el texto que ellos se cubren sus rostros ante el resplandor de la santidad del Hijo de Dios. Los ángeles no pueden soportar semejante manifestación de la santidad, de la gloria de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es santa. Su sabiduría de Dios es santo. Su brazo poderoso, como nos dice el Salmo 98:1, es santo. O como nos dice su palabra o verdad, es una santa palabra, como nos dice el Salmo 105, el versículo 42. Su nombre, que expresa sus atributos juntos, es un santo nombre. Dios es santo, santo, santo. O como también nos dice el Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. La santidad de Dios, hermanos, es también su separación del pecado. Dios es éticamente santo. Dios es separado de todo mal moral y en virtud de eso no tiene comunión con el pecado. Como nos dice Habacuc 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios, hermanos, no aprueba el mal, ni se deleita en el pecado. Él no cree que el pecado sea una tontería, como algunos podrían decir, o como este mundo en este tiempo llaman, alguien peca y por ahí dicen fue un error. Alguien termina fallando, termina pecando y por ahí dice no, cometido un fallo. Alguien por ahí mintió, una mentirita santa, una mentirita piadosa, ¿no? O como por ahí uno termina sacando los pies del plato y por ahí, no, una equivocación, me equivoqué. Fue un error, un pequeño error. No, esto es pecado, hermanos. El mundo trata de cambiar y ponerle frases sutiles para no llamarlo lo que es pecado. No son errores, no son fallos, sino que es pecado. Dios, hermanos, no solo detesta el pecado, Dios aborrece con todo su ser al pecado. Vayamos por un momento al Salmo 5, de los versículos del 4 al 6. El Salmo 5, los versículos 4 al 6. El Salmo 5, los versículos 4 al 6. Salmo 5, los versículos del 4 al 6 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Hermanos, el Señor aborrece al pecado. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, como nos dice Primera de Juan 1:5. La santidad de Dios, hermanos, es también su excelencia moral y una perfección ética que implica su absoluta pureza. Por eso Dios es eterna, Dios eternamente desea, busca y se consagra a sí mismo como el único bien que existe. Fuera de Dios no hay otro bien. Dios es el ser más maravilloso que existe. Dios es el perfecto, Dios es hermoso, Dios se manifieste en toda su gloria para que los hombres perfectos, pecadores, que en Cristo ahora podemos conocerlo, podemos acercarnos, podemos estar ahí delante de su presencia. Y como Él es el único bien supremo, hermanos, debería de ser nuestro deseo, nuestra pasión, el querer conocer, el querer estar, el querer vivir con este Dios todos los días. Pero lo que ocurre en el día a día es que los afanes, las preocupaciones, los deseos de este mundo cada día van nublándonos la vista y parecería que hay momentos en que tenemos cataratas en los ojos que ya no nos permite ver con claridad. Que por ahí una cera, un serum ha crecido en nuestro oído, que ya no queremos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y por ahí nuestra lengua ha terminado estando abierta y hablamos y decimos cosas que a veces ni siquiera le terminan dando la gloria a Dios, sino que más bien terminamos pareciéndonos al mundo. Hermanos, Dios es el bien supremo. Y es digno de que nosotros le demos toda la gloria y toda la honra y que podamos entender que la santidad de Dios es la hermosura que lo cubre a Él, pero que a la vez también Dios aborrece el pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado y eso tenemos que entenderlo muy bien, porque a veces como cristianos empezamos a jugar con el pecado. Empezamos a jugar y como si esto no pasara nada, ¿no? Uno dice, peco, bueno, Señor, perdóname y ya estoy muy bien. Pero cuando comprendemos la santidad de Dios, nuestro corazón se duele cuando pecamos contra Dios y nos acercamos y le pedimos, le suplicamos, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, porque no he sido santo como tú me has llamado a ser santo. Y volvemos a empezar todos los días, como nos dice Primera de Juan 1:9. Pero a la vez también, hermanos, viendo qué es la santidad de Dios, tenemos que ver algunas de las manifestaciones de la santidad de Dios. Dios revela su santidad, hermanos, en todas sus obras. Todo lo que procede de Dios es excelente, ya que la santidad es la norma de todas sus acciones. Cuando Dios creó en el principio, como nos declara Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 31 de ese mismo capítulo nos dice, y vio Dios y declaró que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha creado es bueno. No hay nada malo en lo que Dios ha creado. Y por ahí tal vez algunos podrían decir, oye, un momento, pero ¿qué hay de las cosas? Como por ejemplo, la marihuana. ¿Es malo? Dios lo creó bueno. Si tiene un buen uso medicinal, puede resultar siendo algo bueno. El problema somos nosotros los hombres, porque terminamos usándolo de una mala manera, las cosas que Dios ha creado, y de esta manera somos nosotros quienes podemos llamar malo alguna de las cosas que Dios ha terminado diciendo que es bueno. Hermano, si Dios no hubiera sido santo, si Dios no hubiera creado todo bueno en gran manera, algunos podrían haber dicho que si había algo malo, entonces Dios no era perfecto, sino imperfecto o impuro. En Eclesiastés 7:29, hermanos, nos dice que Dios hizo al hombre recto, lo creó bien,
lo creó sin pecado, lo creó perfecto. Porque el hombre, hermanos, fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Pero al igual que los ángeles que cayeron, que ellos también fueron creados santos, que no guardaron su dignidad, sino que ellos abandonaron la propia morada, o como también se nos dice acerca de Satanás, en Ezequiel capítulo 28, el versículo 15, del rey de Tiro, una figura de Satanás se dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios muestra su santidad en el castigo con el cual el Señor visita a los pecadores. Dios odia el pecado. Y lo vemos, hermanos, cuando Dios decide no salvar a estos ángeles que pecaron. No hay salvación para su pecado. Lo vemos también, hermanos, cuando el Señor condena al infierno de fuego para ser atormentados perfectamente día y noche a todos aquellos que han rechazado a Cristo. Estos son los que no creen en Cristo como su Señor y Salvador y que no obedecen el Evangelio. Su odio al pecado lo vemos cuando Dios visita a su propio pueblo con castigo disciplinario. Dios, hermanos, disciplina a sus propios hijos. Dios no tolera el pecado en sus hijos. A veces Dios castiga. En esta vida, hermanos, más fuertemente a sus hijos que a los no creyentes. Porque mira las vidas de Salomón, de David, de Jonás. Mira Moisés. Este es un caso tremendo de Moisés, un hombre llamado por el mismo Señor el más manso de toda la tierra, un hombre que hizo milagros con el poder del Señor, que abrió el mar rojo, que el Señor por medio de Moisés hizo que lloviera maná, que las codornices volaran cerca, que durante todo ese tiempo, los 40 años, su ropa no se quemó, no se desgastó. Moisés le dio las leyes, Moisés pudo ver la espalda de la gloria de Dios en toda la gracia del Señor. Pero un pecado suyo hizo que él no entrara en la tierra prometida. Cuando él no le dio la gloria a Dios, cuando él no le declaró a la roca y le dijo: roca, da agua, sino que él golpeó a la roca diciendo: ustedes quieren que les dé agua, entonces les daré agua, y golpeó la roca. Y si bien el Señor en su gracia dio agua, pero ese pecado le costó no entrar a la tierra prometida. El castigo, hermanos, de Dios sobre su propio pueblo demuestra que Dios odia al pecado como pecado y no fue hecho por los peores hombres, hermanos. Y no fue porque ellos fueran peores o terminaban siendo los más malos de todos, sino porque Dios odia, aborrece el pecado y demanda santidad de su pueblo. Además, hermanos, la santidad de Dios también se manifestó en la cruz. En la expiación de nuestros pecados en la cruz, Dios pone de manifiesto de una manera admirable, de una manera solemne, la santidad infinita de Dios y también, hermanos, su odio al pecado. Hermanos, Dios detesta tanto el pecado que lo hizo manifiesto al imputar hasta el límite de su culpabilidad, nada menos que sobre su Hijo Jesucristo, hermanos. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era sin pecado. Jesús no había pecado. Él fue el Cordero que se entregó por nosotros. Y Dios, el Padre, castigó a su Hijo por nuestros pecados. Jesús sufrió, fue torturado, escupido, azotado, burlado, asesinado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué, uno diría? ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Y esto fue porque Dios cargó todos nuestros pecados sobre su propio Hijo. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por nosotros cargó todo el pecado en la cruz.
Y Dios castigó el pecado en su carne. Él murió agonizando, Él murió sufriendo, Él fue abandonado judicialmente por su Padre, estando allá en la cruz. Fue tanto el pecado que cargó Cristo, todo ese pecado, que cuando el Padre miró a Cristo en la cruz, le dio la espalda, y producto de ello, Jesucristo clamó en la cruz del Calvario diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús sufrió el infierno por nosotros. Dios odia al pecado, y lo odia, hermanos, porque Dios es santo. Muchas veces nosotros hemos oído una frase muy popular, incluso le hemos dicho por ahí, esta frase que nos dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Lo hemos escuchado, ¿no? Y por ahí tal vez incluso lo hayamos hablado. Una frase que suena muy bien, pero ¿qué hacemos con todas las veces que la Biblia dice que Dios odia o que aborrece tanto al pecador como su pecado? Como el Salmo 5, el versículo 4 al 6 que acabamos de leer hace minutos. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Hermano, Dios aborrece el pecado y a quien lo cometa. Es verdad. Y tal vez tú digas: oye, pero ¿cómo Dios sigue perdonando? Sí, Dios perdona a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. Y por eso podemos ser nosotros perdonados, porque alguien ya cargó con nuestro pecado. Alguien ya llevó nuestra culpa. Alguien ya fue castigado en vez de nosotros. Nuestro sustituto, que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario y Él resucitó. Y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y volverá otra vez. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Y gracias a su sacrificio es que ahora podemos acercarnos al 3 veces santo, 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 santo Dios. Si no, seríamos fulminados ante la santidad majestuosa de nuestro Señor cuando nos acercamos en oración. Pero hermanos, a causa de un pecado, y tenemos que entender esto en cuanto a la santidad de Dios, porque si no vamos a tener un pensamiento superficial y decir: bueno, peco todos los días, como algunos podrían decir, soy pecador, voy a pecar todos los días, o como algunos también dicen por ahí, soy así y terminaré y moriré siendo así, nadie me va a poder cambiar. Si soy así, todos tienen que aguantarme y de esta manera tengo que seguir viviendo. Es una vil mentira. Porque eso no nos manda las Escrituras. Lo que nos manda las Escrituras es que nosotros vamos a ir cambiando y vamos a ir pareciéndonos a Cristo cada vez más y más y más. Y tenemos que entender, hermanos, que a causa de un pecado, por ejemplo, Dios desterró a Adán y Eva. Por un pecado, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición que todavía perdura. Y como hemos hablado, por un pecado, Moisés fue excluido de Canaán. Por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando toda la iglesia estaba muy bien, Ananías y Zafira fueron cortados de la tierra de los vivientes por causa de un pecado. Muchas veces algunas personas ven a Dios como un Dios indulgente, aunque no las comparta. Dice que pasa por alto los pecados de las personas y diciendo que Dios es amor. Y como Dios es amor, Él me va a perdonar. Él es quien me comprende.
Amados hermanos, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y Dios está airado contra el impío todos los días, como nos dice el Salmo 7:11. Los hombres se niegan a creer en este Dios y no quieren escuchar cuando se les dice que Dios odia al pecado y al que lo comete, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. En la santidad de Dios, en su santa justicia, Él cargó nuestra culpa en Cristo y Él sigue perdonando al pecador. Pero a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, que crea, que confiese que Jesucristo es el Señor, que lo reciba y que Cristo sea el Señor de su vida, donde pueden ser perdonados, aceptados, donde todos los beneficios de Cristo ahora son imputados a nosotros, y donde ahora tenemos una nueva vida y vida en abundancia, donde ahora estamos en paz con Dios y podemos tener comunión con Él, y donde ahora nosotros decidimos aborrecer y decir no al pecado para buscar agradar al Señor. Hermano, todos los días tú y yo decidimos. Tú decides si pecas o no pecas. Nadie te pone una pistola y te dice peca. Nosotros decidimos pecar. Cuando nos molestamos y cuando una palabra va a salir de nuestra boca, tenemos la posibilidad de frenar nuestros labios o poder herir a otra persona. Nosotros decidimos si perdonamos o no perdonamos. Nosotros decidimos si vemos algo inapropiado o no. Nosotros decidimos si continuamos en un juego de coqueteo con el mundo. Nosotros decidimos si robamos o no robamos. Nosotros decidimos si bendecimos o no bendecimos a otros. ¿Y por qué tenemos esa libertad de poder decidir? Porque ahora en Cristo podemos darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Antes, estando muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo, no consideramos lo bueno o lo malo, simplemente hacíamos lo que queríamos hacer. Pero ahora en Cristo podemos decir no al pecado y buscar la santidad. Amado hermano, la santidad de Dios nos recuerda que nosotros no podemos ser santos por nuestra propia cuenta. La santidad de Dios nos recuerda de que somos pecadores y que ningún pecador podrá estar en la presencia de Dios. La santidad de Dios me recuerda que jamás podré ofrecer un sacrificio perfecto por mí para poder expiar, cubrir, limpiar y pagar por mi pecado. Nosotros no podemos ofrecer un sacrificio puro y santo que pague nuestra deuda de pecado delante de Dios, porque solo contra Dios hemos pecado. Pero Dios, en su misericordia, Él proveyó el sacrificio, Él dio al Cordero Santo, Él entregó ese Cordero en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El sacrificio de Dios, ¿Él tenía que hacerlo? La realidad es que no. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué tenía que hacerlo? ¿Acaso Dios nos debe algo a nosotros? ¿Acaso no somos nosotros quienes caemos en pecado libre y voluntario? ¿Acaso no es el pecado una rebelión contra Dios? Todo eso es cierto, pero Dios es misericordioso. Nosotros, hermanos, podemos caer en lo más bajo que alguien se puede imaginar en cuanto a pecar. Pero aún así, de ese lugar, de ese lodo cenagoso de pecado, Dios puede extender su mano, sacarnos de ese pecado, limpiarnos, quitarnos de todo pecado, perdonarnos, salvarnos y nuevamente caminar con Él, porque Cristo ya pagó nuestra culpa en la cruz. Solo vestidos de la santidad de Cristo, con sus méritos, su justicia, es que podemos estar presentes delante de Dios. Hermanos, todos los méritos de Cristo ahora nos han sido imputados. Es por eso que leemos en las Escrituras de que ahora somos declarados santos, somos declarados justos. ¿Y esto es por nosotros? No, es por lo que Cristo hizo en la cruz, que nos ha sido imputado a nosotros desde el momento en que hemos nacido de Dios. Ahora somos de Dios.
Y esto también debería de llevarnos a preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? ¿Quién soy yo para que Dios me provea de alimento y me colme de bienes todos los días? ¿Quién soy yo para exaltarme por encima de los demás como superiores a mi prójimo o mi hermano en la fe? ¿Quién soy yo para que me ame con un amor sin igual? ¿Quién soy yo para que me tenga paciencia todos los días a pesar de mis múltiples fallas cuando peco y peco? Hermano, la santidad de Dios nos debe de llevar a una vida consagrada a Dios. La santidad de Dios nos debe de llevar a una vida separados del pecado y orientadas hacia Dios. Y tal vez tú me digas entonces, tenemos que irnos a la sierra o irnos al desierto y hacer toda una villa ahí para poder apartarnos del pecado. No, hermano, aunque quisieras hacerlo, pero no. Acá, en donde nos movemos, es donde tenemos que apartarnos del pecado. Por eso tenemos ejemplos en las Escrituras. Tenemos que ser como José, que cuando el pecado se manifieste, aunque sea desnudo, aunque sea que pasemos vergüenza, tenemos que salir huyendo porque el pecado puede destruirnos. Si alguien está a punto de pecar, en ese momento clamarle al Señor y decir, Señor, ayúdame. Y como el Señor ha dicho, nadie va a ser tentado más de lo que no pueda soportar. Pero a la vez también Dios requiere esto de nosotros, como nos dice Primera de Pedro 1:16. Vayamos a Primera de Pedro 1:16, hermanos. Desde el versículo 13 vamos a leer. Nos dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué somos llamados a ser? Santos. Pero a la vez también somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, no andando en ignorancia como antes lo hacíamos cuando estábamos sin Cristo, sino que ahora conocemos a Dios y que Dios es santo. Esto tiene que implicar, hermanos, que nuestra vida debe de girar en torno a Dios. Todo lo que hago, todo lo que hablo, todo lo que vivo, todo lo que veo, todo lo que escucho, debe de ser consagrado a Dios. Hoy en día, hermanos, nosotros como cristianos hemos bajado la santidad de Dios para poder vivir vidas como nosotros quisiéramos vivir. Hablamos que no debemos de chismear, pero bien que nos gusta el chisme. Y vemos programas acerca de ello. Hablamos que tenemos que guardarnos en pureza, pero terminamos viendo series que nos llevan, o vemos escenas obscenas que terminan llevándonos a otro lado. O terminamos viendo páginas inapropiadas, o terminamos escuchando cosas inapropiadas que no deberíamos de llenarnos, y olvidamos que somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Nosotros, hermanos, debemos de tomar como prioridad número uno en nuestra vida, de buscar el reino de Dios, su adoración, su servicio. Nuestra vida debe de estar consagrada a nuestro Señor en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, acabamos de ver de que Dios es santo, santo, santo.
y que aún los querubines, siendo santos, terminan cubriendo sus rostros al contemplar la santidad de Dios. Debe de motivarnos, hermanos, en que aún no hemos sido fulminados por la santidad de Dios, a querer buscar y conocer a este Dios maravilloso, a este Dios que es santo, a este Dios que es puro, a este Dios que es perfecto. ¿Y cómo lo puedo conocer? A la luz de la palabra de Dios, a la luz en que yo leo, medito, pienso en lo que Dios es, reflexiono a la luz de lo que el Espíritu Santo me va hablando en la palabra, doblo mis rodillas y le pido al Señor que me siga haciendo más y más como Cristo, que pueda llevar cautivo todo pensamiento a Cristo y de esta manera todos los días el poder entregarme por completo al Señor. Hermano, necesitamos matrimonios santos, familias santas consagradas al Señor, que la iglesia pueda manifestar la santidad de Dios, no como una alcahuetería en el cual nosotros vamos a agarrar y vamos a apartarnos del mundo en el sentido de irnos por otro lado y vamos a armar toda una línea de ropa nueva en la cual vamos a llamar que somos cristianos, música cristiana, comida cristiana. No se trata de eso, se trata en que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, que vivamos bajo los estándares que nos manda las Escrituras, pero eso nos llevará en la medida que conozcamos a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Métete con Él, búscalo a Él y ten por seguro que no te vas a arrepentir. ¿Quieres salir de ese pecado en el cual estás luchando? Métete con Dios. ¿Quieres ser una mejor esposa? Métete con Dios. ¿Quieres ser un mejor esposo? Métete con Dios. Un mejor padre, trabajador y todo, métete con Dios. Pero métete a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, cuando podemos leer, Señor, y tratar de imaginarnos por un momento la majestuosidad de la visión que tuvo Isaías, Señor, ha sido algo tremendo. Isaías nos cuenta, Señor, de que tu gloria, tu santidad llenaba todo el templo, Señor, con tus faldas. Que habían querubines, Señor, ángeles, que se cubrían su rostro por tal magnitud de tu gloria, Señor, y cubrían sus pies como símbolo, Señor, de que tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Ante este clamor que decían los querubines, que tú eres santo, 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 Señor. Tú eres santo, Señor. Tú estás apartado de todo lo malo. En ti no habita el pecado, en ti no habita ninguna maldad. Señor, tú aborreces al pecado. Tú eres un Dios perfecto. Todo lo que creas es bueno, Señor. Todo lo que haces es bueno. Todo lo que tú tienes, Señor, es bueno. Y nosotros, Señor, como hombres en su momento, y aún hasta ahora seguimos pecando. Señor, cuando Isaías contempló tu gloria, lo único que tuvo que hacer, Señor, es caer postrado y poder clamar y decir: ¡ay de mí, que he visto con mis ojos la santidad y la gloria! Porque soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Pero tú tuviste misericordia, Señor, perdonaste su pecado, lo limpiaste y lo llamaste, Señor, a tu servicio, a una gran comisión que él tuvo que ir. Señor, ayúdanos a nosotros a poder interiorizar y a poder darnos cuenta de que tú aborreces el pecado, Señor. Que tú eres un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. De que tú cargaste, Señor, con todo nuestro pecado. Que tú en la cruz castigaste a tu Hijo Jesucristo con todo, por causa de todos nuestros pecados.
y que, Señor, le diste todo el peso de tu santidad y tu justicia que terminó cayendo sobre nuestro Señor Jesús. Y todo, Señor, para que nosotros podamos acercarnos nuevamente a ti, para poder estar ante tu trono de la gracia y poder acercarnos con toda la confianza por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a poder darnos cuenta de que somos llamados a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica el aborrecer el pecado, más amar la santidad, a decir no al pecado cuando se presente. Y si pecamos, Señor, y si llegáramos a pecar, ayúdanos, Señor, también, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, que si pensamos como tú piensas acerca del pecado, entonces nosotros nos vamos a arrepentir y te vamos a pedir que nos perdones porque te hemos ofendido, porque hemos pecado contra ti, solamente contra ti. Y volvamos a poder empezar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar conformes con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos en nuestra manera de pensar, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, Señor, a la luz de tu palabra, donde podamos conocerte, donde podamos cada día amarte más y más y más, donde podamos, Señor, estar dándonos cuenta de la magnitud de lo que ha sido el sacrificio de Cristo en la cruz y a la vez de la santidad que tú tienes, Señor, y que a pesar de ser indignos, somos dignos por causa de Cristo, que por lo que Él hizo en la cruz es que hoy podemos acercarnos delante de tu presencia, que lo porque Él hizo en la cruz es que tú escuchas nuestras oraciones y respondes a nuestras oraciones y no somos, Señor, fulminados por causa de tu santidad. Ayúdanos a entender, Señor, que muchos hombres piadosos, hombres que hicieron grandes obras, Señor, como Moisés, hombres, Señor, como David, que por causa de un pecado terminaron perdiendo muchísimas cosas. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que el pecado destruye matrimonios, que el pecado destruye familias, que el pecado, Señor, destruye la vida de una persona, nos quita el gozo, pero solamente en ti podemos tener nuevamente el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que tu gracia y tu misericordia siguen siendo abundantes en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, la cual tú eres digno de recibir, Señor, todos los días. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.